reflexionar hoy. Nos vamos a ir a la palabra Jeremías 4. Hemos estado hablando sobre el poder que tiene la palabra del Señor, ¿verdad? Se nos ha estado motivando a que escuchemos, a que podamos reflexionar, meditar, buscar al Señor en su palabra. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está hablando. En el discipulado, el pastor decía, ¿verdad? Algo que me hizo buscar esta palabra. Él mencionaba en Hebreos, dice que la palabra del Señor es viva. Su palabra es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que entra a lo más profundo del alma hasta partir, ¿verdad?, las coyunturas y los tuétanos. Es poderosa la palabra del Señor. Y también nos decía que es como una semilla que es sembrada. Pero si la palabra del Señor dice que es viva, que es eficaz, que tiene el poder para entrar al corazón y transformarlo, como es que hasta el día de hoy muchos no podemos dar frutos de su palabra. ¿Es poderosa su palabra o no? Pero hay una diferencia en los corazones que la reciben. La palabra es poderosa, es eficaz, nunca deja de ser y permanece para siempre. Pero ¿por qué hasta el día de hoy habemos muchos o tal vez aquí no habemos? Pero sí podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que la palabra se recibe y ¿por qué no damos frutos? Porque a veces no somos transformados si es poderosa su palabra. Pero vamos a leer en Jeremías 4. Y es una palabra que el profeta Jeremías se la estaba dando al pueblo del Señor. Y dice: si te volvieres, oh Israel, Jeremías 4, vamos a empezar desde el versículo 1. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no os sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. El profeta Jeremías hablaba porque el Señor le daba la palabra a él. Era un vocero del Señor. El Señor ponía su palabra y Jeremías le iba y le hablaba a su pueblo. Pero en esta ocasión le estaba haciendo un llamado a la gente, a los hijos del Señor, a que abandonaran el pecado, ¿verdad que sí? Dice: si te volvieres a mí y quitares tus abominaciones de delante de mí. O sea que el llamado del profeta para el pueblo del Señor en esta oportunidad era que dejaran el pecado, que no desperdiciaran su vida. Y ahí mismo nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo el Señor prepara a sus profetas, prepara a sus maestros para que envíen y para que lo hablen de una forma entendible y sencilla. En esta ocasión el profeta está usando el término sobre cultura, ¿verdad?, porque me imagino que en ese tiempo pues habían muchos agricultores como lo es ahora y es fácil de poder comprender, ¿verdad? Y él está diciendo: harad para vosotros, ¿verdad?, y quitad todo lo duro de su corazón, ¿verdad? Pero el llamado es: abandonen el pecado, vuélvanse a mí, pero de verdad, ¿verdad? Y yo medito en estas palabras al final que dicen: no vaya a ser que mi ira salga,
¿verdad? Y los destruya y no haya quien se ponga a la brecha por ustedes. ¿Verdad? Una enseñanza que el Señor nos da en esta ocasión es que el Señor se enoja. El Señor de repente tiene momentos de ira, y en sus momentos de ira de parte del Señor, que son iras santas, ¿verdad? Hemos leído en su palabra que dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Alguien ha aborrecido alguna vez? ¿Alguien ha sentido desprecio por algo o por alguien? Que Dios nos libre de sentir desprecio, ¿verdad? Por alguien. Pero el Señor lo siente. Dice su palabra que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y me imagino que en algún momento en su vida usted ha sentido ira, ¿verdad? Yo meditaba en la ira. Yo sé que todos nos hemos enojado. Pero hay enojos que dice la palabra del Señor que son santos. Hay enojos donde usted se enoja y hay momentos que ni siquiera sabemos qué hacer, pero por lo malo. Y eso no es pecado delante del Señor, ¿verdad? Enojarme por la mentira, por los chismes, es normal. Así que si usted ha sentido esa ira y ese enojo, ¿verdad? No se sienta culpable, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el Señor mismo siente ira del pecado. Y en esta palabra dice, no vaya a ser, ¿verdad? Dejen de pecar. Yo los amo, yo los quiero, les envío mi palabra, pero por favor vuélvanse a mí de verdad y dejen el pecado. No podemos estar engañando al Señor, no podemos decir sí, vamos a la iglesia, a la adoración, sirvamos, y posiblemente en nuestras vidas todavía hay pecado. El pecado es una forma en que dice su palabra, ¿verdad? En Jeremías dice, harad para vosotros, ¿verdad? O sea que está diciendo que el corazón duro, donde no entra la palabra del Señor, es porque hay mucho pecado. El pecado, me imagino yo, según lo que dice la palabra, va volviendo una capa, va haciendo una capa en el corazón. Imaginémonos como un metal. Así es el pecado en nuestro corazón. Por eso es que el Señor decía corazones duros, ¿verdad? Corazones insensibles. Decía Jesús, yo miro que mi palabra, decía Jesús, rebota en ustedes. No tiene cabida mi palabra, porque hay corazones tan duros del pecado, ¿verdad?, que por mucha buena palabra y porque el Señor le esté hablando a sus oídos, esa palabra no va a entrar al corazón. Pero los espinos, ¿verdad?, y lo que vuelve duro el corazón es el pecado. Por eso es que Jeremías al principio dice, vuélvanse al Señor, ¿verdad? No desperdicien su vida en el pecado. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Será que nuestro seguir al Señor es genuino? ¿Será que hemos abandonado el pecado? Estamos con el sentir de buscar al Señor, pero el sentir de yo no puedo dejar los pecados que han estado conmigo todo el tiempo. No podemos engañar a Dios. El pecado, dice en la Biblia, nos acecha todos los días. Y sabemos que pecado es pecado, no hay grande ni chiquito. La única diferencia son las consecuencias. Las consecuencias son grandes o pequeñas, pero pecado es ofensa para el Señor. Cualquier cosa, ya sea mentira, ya sea chisme, ya sea pleitos, enemistades, lo que sea, es pecado. Eso está impidiendo que la palabra entre a nuestro corazón. Quiero que miremos Mateo 13:22, una palabra que ya la hemos leído bastantes veces. En los discipulados la hemos estado meditando mucho. Dice Mateo 13:22. Está hablando sobre Jesús, explica la parábola del sembrador, pero precisamente vamos a leer solo el verso 22 del 13. Dice, el que fue sembrado entre espinos. Ese es el corazón que aún tiene pecado dentro de él. Va a la iglesia, le sirve al Señor, quiere cambiar, pero todavía hay mentira, todavía hay robo, todavía hay chisme, todavía hay, cuando estás solo, por ejemplo, pornografía, todavía. Pero dice el verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo
Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Recibimos la palabra porque estamos dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero dije al principio, como decimos todos aquí, ¿verdad? No es esta iglesia, aquí solo vemos tierra fértiles, amén. Aquí solo vemos personas que recibimos y entendemos y damos frutos de la palabra, amén. Pero es necesario predicarlo, ¿verdad? Y es necesario comprender esta palabra. Abandonemos el pecado. Dios no puede ser burlado. Lo voy a seguir, que sea un seguir de verdad. Si me voy a volver al Señor, me voy a volver de verdad y me voy a arrepentir de todo lo malo que he hecho. Todos conocemos, ¿verdad?, cuál es el verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Y el mejor mensaje sobre el arrepentimiento y dar un giro y dejar el pecado atrás es sobre el hijo pródigo. ¿Verdad? El hijo pródigo pecó y hizo todo como nosotros, fuimos muy pecadores y todavía nos falta cosas, ¿verdad?, que tenemos que dejar en nuestras vidas, ¿verdad? Pero el verdadero arrepentimiento es aquel donde damos la vuelta y abandonamos el pecado. Pero meditemos qué cosas no podemos abandonar el día de hoy. Porque estoy luchando, posiblemente estoy luchando por dejar mi mal carácter, estoy luchando por ser falso en cuanto a dar testimonio que no es verdad y no me consta, estoy luchando, ¿verdad? Pero la palabra del Señor hoy nos está diciendo a través del profeta, dejen esa vida, es desperdiciar una vida si seguimos en el pecado. Se va endureciendo nuestro corazón y nos volvemos infructuosos. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Va a haber un juicio al final. Y dice que todo árbol que no dé fruto será cortado, ¿verdad? En ese día final, cuando el Señor venga, ¿qué va a buscar en nosotros? Frutos de la palabra. Y si no damos frutos de la palabra, dice, ¿verdad? El juicio dice, lo vamos a cortar y va a ser echado fuera, ¿verdad? El Señor busca frutos. Y si estamos queriendo nosotros seguir al Señor, ser cristianos, pero no damos frutos de su palabra, ¿verdad? Hay un juicio para cada uno de nosotros. Todo buen árbol tiene que dar buenos frutos. ¿Amén? Quiero que nos vayamos a Santiago 4:4. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos estar un día sí, otro día no, porque lo que es amigo y lo que es enemigo es enemigo, que estamos practicando en nuestras vidas. ¿Verdad? Todavía estamos practicando pecado, dice la palabra del Señor, entonces somos amigos del mundo y enemigos del Señor. Es para que reflexionemos nosotros si todavía hay algo en nuestras vidas que necesitamos renunciar, dejar atrás. Tal vez estamos luchando, pero no hemos podido, ¿verdad? Pero la palabra del Señor es bien clara en esta noche, ¿verdad? Volveos al Señor, pero volveos de verdad. Renuncien. Si se van a volver a mí, dice el Señor, vuélvanse con todo su corazón. Dice en Jeremías 4, vamos a regresar porque esa es la exhortación de esta noche y esa es la palabra principal que meditaba hoy. Y dice, porque así dice Jehová, el versículo 3, dice, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Si conocemos ese proceso de arad, de agricultura, levanten la mano quien conoce ese proceso sobre el arad. Solo algunas. ¿Verdad que no somos agricultores? Pero sí yo he visto, ¿verdad? Y dice que la agricultura es el proceso de quitar piedra de la tierra. Hay tierra que ha sido demasiado dura, pedregosa y mala para sembrar. Entonces el agricultor ara. Yo aquí no he escuchado mucho, ¿verdad? Pero sí lo he visto por la tele,
¿verdad? Dice que se hace, ¿verdad? Pero, y la Biblia lo menciona muchas veces, ¿verdad? Pero dice que con eso abren surcos y remueven la piedra, remueven la tierra y preparan la tierra. ¿Verdad? Y es un proceso que se hace antes de sembrar la semilla. Y por eso el profeta Jeremías nos está diciendo a cada uno de nosotros: harad para vosotros mismos y ya no sembréis entre espinos. Limpiemos nuestro corazón de todo pecado. Eso es harad para vosotros mismos y ya no sembremos entre espinos. ¿Verdad? La palabra es efectiva, la palabra es poderosa, la palabra nos puede transformar, pero si no hemos arado nuestro corazón, si no hemos removido el pecado, si no hemos procurado renunciar y abandonar el pecado, estamos sembrando entre espinos. Y dice la palabra del Señor que el espino ahoga el mensaje del Señor y se hace infructuoso. Nunca vamos a dar frutos. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estamos nosotros? Haremos, limpiemos, abandonemos si todavía hay pecado. ¿Para qué? Para que cuando nosotros, usted y yo, recibamos el mensaje, pueda entrar al corazón y dar frutos. Como dice en Mateo 13, leámoslo, vayámonos otra vez a Mateo 13 y después pónganle señas porque vamos a regresar. Mateo 13, el verso, leímos 22, vamos a leer 23, verso 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70, a 60 y a 30 por uno. ¿Cómo quiere que sea su corazón? ¿Infructuoso o lleno de frutos? Entonces tenemos que limpiarlo, tenemos que, como dice el profeta, el llamado que está haciendo: vuélvanse al Señor de verdad y denle la espalda al pecado. Volverse al Señor es decirle o abandonar, renunciar a todo lo que está impidiendo que la palabra entre al corazón. Yo meditaba en estas palabras, la palabra del Señor no miente. Y si el Señor dice: aren, vuélvanse a mí, dejen de desperdiciar su vida en el pecado, no vaya a ser que un día venga la ira del Señor y no haya quien nos defienda y nos pueda destruir. Eso pasa, eso puede pasar, si la palabra del Señor así lo dice. Quiero compartirles la última historia y quiero que mediten esta historia porque pasó lo que dice aquí, ¿verdad? El Señor aborrece tanto el pecado que tiene momentos de ira y puede destruir, ¿verdad? Porque el Señor odia, aborrece al pecado. Y cuando va de hablarnos y manda a uno, manda a otro y dice: arrepiéntanse, dejen de mentir, dejen de hacer esto, y nosotros no lo escuchamos, puede pasar que un día Él se enoje, ¿verdad? Y pueda, como dice su palabra. Pero quiero que vayamos a Éxodo 4 y van a ver que esa reacción del Señor es de verdad. Así que en esta noche reflexionemos cómo estamos nosotros. ¿Estoy todavía luchando por renunciar a la mentira? ¿Estoy luchando todavía a renunciar? Hagámoslo. Por amor a Dios, por amor a su palabra y porque queremos dar frutos de su palabra. Renunciemos, démosle la vuelta al pecado. Éxodo 4 pasó, ¿verdad? Y nosotros podemos decir, aquí habla de Moisés, en Éxodo 4, ¿verdad? Habla de la liberación, cómo el Señor llamó a Moisés. Yo no sé si usted ha leído esta parte, y si usted vio los 10 mandamientos, lo pudo haber visto. Yo lo vi, pero no es igual verlo en los 10 mandamientos en una película que leerlo en la Biblia. Pero yo lo vi, me lo imaginé y lo busqué y sí está en la Biblia y dice: Moisés, el Señor lo preparó para ir a liberar a su pueblo, ¿o no? ¿Sí? A Moisés se le presentó el Señor como en forma de fuego, ¿sí o no?
y le dijo, yo voy a poner mis palabras en tu boca, ¿verdad? Pero fue un hombre, dice la palabra del Señor, que Dios usó. Y Dios cuando usa a alguien, los llama, los prepara y los ama. El Señor amaba a Moisés, lo preparó, lo instruyó, ¿verdad? Pero en una ocasión, por poco Moisés muere. Y vamos a leerlo en Éxodo 4. Y le voy a resumir nada más en Éxodo 4, 24. Imaginémonos que Moisés iba con su familia a hablarle a Faraón. Él ya iba contento, ya había aceptado el reto, el Señor me va a ayudar, aunque no puedo hablar, pero el Señor ya me prometió que Él va a ayudarme, iba a poner las palabras en mi boca. En fin, que Moisés en este tiempo, él aceptó el reto y fue obediente al Señor. Pero iba de camino, cuando dice la palabra en 4:24, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Ya había leído esa parte? A veces la Biblia no podemos, y cómo entenderla o cómo pasó esto. Si el Señor lo iba a usar, el Señor lo mandó a Egipto, lo mandó con Faraón, Él iba a liberar al pueblo, pero de repente una noche le salió a su encuentro y lo quería matar. Y dice la palabra, vamos a leer en el 25, entonces Séfora, la mamá de sus hijos. ¿Ya vieron qué tan grande el papel de madre y de esposa? Porque dice, entonces Séfora, la esposa de Moisés, la mamá de sus dos hijos, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Y así le dejó luego ir. Al Señor se le fue la ira, porque Séfora, no sé si el Señor le dio discernimiento para decirle, el Señor está haciendo eso porque uno de nuestros hijos no está circuncidado. Pero la palabra del Señor en el Antiguo Testamento son historias, pero nos enseñan mucho. Si ustedes se recuerdan, Jeremías 4 dice, circuncidaos vuestro corazón, ¿verdad? En esta ocasión era un circuncidar como lo hacía el pueblo del Señor, ¿verdad? Circuncidar en ese momento era quitar un pedazo de carne, ¿verdad? Así literalmente eso significaba. Pero ese era el pacto, esa era la señal de que ellos eran hijos de Dios, ¿verdad? Y el Señor dijo, todo Israel, todo hebreo, ¿verdad? Tiene que circuncidarse al 8º día, ¿verdad? Y esa era la señal. Circuncidado era hijo de Dios, no circuncidado era de los gentiles, ¿verdad? Era una señal. Y dice la palabra del Señor, Séfora pudo discernir luego y dijo, la ira del Señor, ¿verdad? Que ahorita va a destruir a Moisés, es porque su hijo no estaba circuncidado. Y así fue porque dice la palabra del Señor, luego el Señor los dejó ir. Y si usted reflexiona y si usted compara la palabra de Jeremías 4, ¿verdad? Que nos está hablando y nos dice, circunciden su corazón, quiten todo pecado de su vida, no vaya a ser que la ira del Señor venga y no haya quien nos defienda. ¿Quién defendió a Moisés en ese tiempo? ¿Quién se puso a la brecha y quién oró y quién discernió qué era lo que estaba enojando al Señor? Fue su esposa. Y cuando el Señor se llenó de ira sobre la maldad de Sodoma y Gomorra, fue otro momento donde la Biblia nos enseña que el Señor se llenó de enojo y de ira y dijo, voy a destruir a toda la gente de Sodoma. Se enojó y quería destruirlos a todos y lo hizo. ¿Y quién se levantó a la brecha por Lot? Abraham. Y dijo, Señor, ¿verdad? Pero si hay un justo, no lo destruyas. Lot hubiera muerto también en esa oportunidad, pero hubo uno que se levantó. Ya vieron, es otra enseñanza más, qué importante es la oración, ponernos a la brecha por nuestros hijos.
En ese momento fue Séfora, su esposa, ¿verdad? Pero sí nos damos cuenta que hay de repente que el Señor se llena de ira sobre sus hijos a causa del pecado y de la desobediencia. Me cuesta a veces comprender la palabra porque yo le decía, Señor, ¿verdad? ¿Cómo entiendo esta palabra? Porque Moisés era ungido, porque Moisés le hablaste, lo preparaste, iba de camino y en el camino el Señor iba a destruirlo por un poquito. Así nos dice la palabra del Señor, que es la característica de nuestro Dios. Dice, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Así que guardémonos y cuidémonos, abandonemos el pecado, no vaya a ser que la ira del Señor caiga y no haya quien ore por nosotros. Y se ponga la brecha y el Señor diga, va, está bien. Se levantó alguien a orar y voy a dejar que mi ira no caiga sobre él. Pero el mensaje en esta noche es, circuncidemos vuestro corazón. Quitemos el pecado de verdad. Renunciemos al pecado. Porque el Señor dice Él mismo, soy fuego consumidor. Mando la palabra, ¿verdad? Pero Él espera un arrepentimiento, espera un abandono. Así que yo le motivo en esta noche, reflexione en esta palabra. Yo no sé cómo está su corazón, yo no sé si su corazón está dócil, ¿verdad? No hay nada duro en él, si está sano y la palabra entra y da frutos. Como dijimos al principio, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero si hay pecado y el corazón está endurecido, ¿verdad? Pueda que de tanta palabra no podamos dar frutos porque todavía hay espinos, todavía hay pecado en él. Dejemos el pecado, dejemos la mentira, dejemos el dejar de ser íntegros, dejemos de aparentar, sino pongámonos a cuentas con el Señor. Dice la palabra del Señor, aún con lo que nosotros decimos, hasta de eso vamos a pasar cuentas delante del Señor. Todas las palabras, los hechos, ¿verdad? Al Señor, yo le digo al Señor, el Señor es tan poderoso, tan fiel, y le doy gracias a Dios por ver los corazones. Es el único que puede ver el corazón. Yo sé que muchos pueden juzgarnos, a nosotros, a usted y a mí, y puedan decir, no es bueno lo que hace, no es bueno cómo se viste, muchos nos pueden juzgar, pero yo le digo, gracias Señor, porque tú miras el corazón, tú sabes cómo está mi corazón, tú sabes cómo está el corazón de cada uno de nosotros, y nos va a juzgar individual. Ahí sí que nada, pues porque yo porque yo pertenezco a esta iglesia, me voy a salvar. No, delante del Señor, ¿verdad? El Señor mira cada corazón. Pero, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está si nos examináramos? Si nos pasaran un escáner hoy y pudieras vernos nuestro corazón delante del Señor, ¿cómo lo ve el Señor? ¿Ve un corazón frágil, sensible, ¿verdad? Íntegro? ¿O hay un corazón endurecido por el pecado, lleno de espinos? Abandonemos el pecado, circuncidemos nuestro corazón. Ese es el llamado para esta noche. Amén. Quiero que reflexione ahí donde está. Si quiere, cierre sus ojos por un momento. Es el momento de ponernos a cuentas. Y no es que seamos perfectos, no somos perfectos. Jesús mismo lo dijo. No digas bueno, porque bueno solo es Dios. Jesús dijo eso. Yo medito en esta palabra. Medito y le doy gracias al Señor porque ve el corazón. Qué bueno es el Señor que ve el corazón. Dice la palabra del Señor que sorpresas van a haber, ¿verdad? Sorpresas van a haber en aquel día. Porque todo lo que obramos, el Señor lo tiene en cuenta. Todo lo que hablamos, el Señor lo tiene en cuenta. Temamos al Señor. Allá en la casa, cuando estamos solos, temamos al Señor. Tal vez no está viendo nadie, pero Dios sí. Dios sí lo está viendo. Pero medito en esta palabra y otra enseñanza es esta. Jesús mira el corazón.
En una oportunidad, dice la palabra del Señor, que se le acercó un joven que era rico y él quería ser discípulo del Señor. Y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Y Jesús le dijo: cumple con los mandamientos. Y él le dijo: Señor, lo he cumplido. Todo lo he cumplido, los 10 mandamientos los he cumplido. Y el Señor le dijo: vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y dice que el corazón de este hombre se entristeció, porque él sabía que a las riquezas él no podía renunciar. Pero Jesús ya sabía. Jesús ya sabía, porque ya había visto el corazón de este joven, que aunque en ese momento le dijo: Señor, yo te quiero seguir, Señor, yo quiero ser tu discípulo, el Señor le dijo: no, porque hay algo que amas más, hay algo a lo que no vas a poder renunciar. ¿A qué es lo que hasta el día de hoy usted no ha podido renunciar? Dice la palabra del Señor que a los hijos de Dios no solo hacer lo malo es pecado, sino dejar de hacer lo bueno se nos cuenta como pecado. ¿A qué no ha podido renunciar usted? ¿A qué no ha podido renunciar? Renuncie hoy a la mentira. Renuncie a dejar de ser íntegro delante del Señor. Renuncie a usar malas palabras. Renunciemos al pecado en esta noche y volvámonos al Señor con un arrepentimiento genuino. Ahí donde está, póngase a cuentas con el Señor. Pongámonos a cuentas delante del Señor. Dice su palabra: no vaya a ser que un día mi ira caiga. Este es un llamado para usted y para mí a mejorar nuestros caminos, abandonar el pecado. Muchas gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Muchas gracias porque tú ves nuestros corazones, Padre. Oro en esta noche, Señor, con la autoridad de tu palabra, Padre, que si aún ahora, hasta el día de hoy, habemos corazones endurecidos, Padre, sé tú, amado Señor, el que quite toda espina, toda piedra, Señor, que ha endurecido el corazón. Queremos dar frutos de tu palabra, papito. Queremos, Señor, ser fructuosos. Queremos ser tierra fértil, mi amado Señor. Porque no es tan importante solamente estar aquí y recibir tu palabra. Es importante saber que mi corazón recibe tu palabra y no ser como esos que tú mismo dijiste, Jesús. Veo que mis palabras rebotan en ustedes porque no se han arrepentido, porque no han abandonado el pecado. Líbranos, Jesús, de ser ellos. Queremos decir como decía, Señor, tu discípulo amado. Señor, tú tienes palabras de vida y a esa palabra nos aferramos. Pero más importante es que mi corazón esté sano. Mi corazón esté, Señor, suave, sensible para poder entender y comprender tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Si usted ya se puso a cuentas con el Señor, y vamos a cantarle con un corazón sensible, con un corazón amoroso, con fe. Muchas gracias. Levante sus manos y dígale al Señor: Señor, renuévame. Señor, transfórmame. Espíritu Santo, ayúdanos a abandonar el pecado. Ayúdanos, Jesús. Te lo pedimos. Porque todo lo que hay dentro de
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de Necesitamos más de ti, Señor. Si usted quiere ser tierra fértil, si usted quiere decir, Señor, hoy me vuelvo a ti, yo quiero que juntos, usted y yo, hagamos esta oración, que venga de lo más profundo del corazón, con integridad y sinceridad en su corazón. Que digamos juntos, Señor Jesús, hoy yo recibo tu palabra y hoy, Padre, recibo ese mensaje y me vuelvo a ti. Padre, sé que solo yo no puedo renunciar y dejar por completo el pecado, pero hoy en esta noche te pedimos ayuda. Te pedimos ayuda, Espíritu Santo, que nos des fuerzas, que nos des convicción para dejar atrás, para dar la espalda al pecado y decir hasta aquí nomás, dejo de hacer lo malo. Señor, circuncida hoy mi corazón, porque yo quiero ser tierra fértil, porque yo quiero dar frutos, como dice tu palabra, al 100%, Señor. Declaro que tu palabra no rebota en nuestros corazones. Declaramos que tu palabra entra a lo más profundo del corazón y del alma y nos transforma. Hoy me vuelvo a ti, Señor, y te pido perdón por los pecados, Señor, que aún estorban mi corazón y que lo están endureciendo, Padre. En el nombre de Jesús, hoy me vuelvo a ti y declaro en el nombre de Jesús que no estamos solas, que tu palabra dice que no estamos solas, que es con tu Santo Espíritu que lo vamos a lograr. Muchas gracias por esta palabra, Señor. Muchas gracias porque tú enseñas. Muchas gracias porque tú mandas a cada uno de nosotros bendiciones, Padre. Declaramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que en esta noche vamos a dormir en paz y tranquilos, porque tú estás con nosotros, Padre. Declaramos en la semana, Padre, los días que faltan de esta semana, vamos a ver tu poder manifestarse en nuestras vidas, Señor. Vamos a ver, Papito Celestial, tu bendición. Vamos a ver tus alegrías que vas a depositar en nosotros, Señor. Vamos a ver, Señor, cada uno de nosotros, Padre, que tú estás con nosotros, que tú no nos abandonas, Padre, que mandas la palabra y que mandas lluvia, Señor. Muchas gracias, Padre. Te amamos, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, y todo aquel que recibió la palabra y que se vuelve al Señor, le vamos a decir amén, amén y amén. Muchas gracias, Señor. Te amamos, Rey, y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.